Domingo del Buen Pastor. El cuarto domingo de Pascua es el domingo del Buen Pastor, el Cordero de Dios que nos conoce y nos defiende, porque le importamos y da su vida por nosotros, y nos alienta con su palabra y con su cuerpo. Esta misa la vamos a ofrecer por las siguientes intenciones: por la salud de Carolina Palacios, de Luis Donaldo Álvarez López, por Julio Brizuela y su esposa, por Henry Brizuela, por los enfermos de la pandemia de nuestro país y del mundo entero, y por todos los enfermos de la comunidad parroquial. También vamos a ofrecer las intenciones por los difuntos Zoilita Sánchez, por los hermanos y hermanas de Mérinon, sacerdotes de Mérinon, Julio Adonai Rosales y Narci Zelaya. También vamos a ofrecer intenciones especiales por todos los doctores, enfermeras, personal de salud, policías, soldados, agentes de seguridad y por todos aquellos que en estos días de dificultad deben de salir de sus hogares para un trabajo necesario al país. También vamos a ofrecer la intención por cada uno de nosotros para que no nos cansemos de orar y mantengamos nuestra fe en estos días y que sabemos la confianza que tenemos en el Señor. Cada año la Iglesia celebra la fiesta del Buen Pastor. Jesús nos conoce a cada uno de nosotros íntimamente y nos ama tan profundamente, y agradecidos con Cristo, nuestro Buen Pastor, demos inicio a nuestra celebración. El Señor es mi pastor, mi amiga, yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Muy buenos días, querido pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, profético, rey y pastor. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. Hoy estamos ya en el cuarto domingo de Pascua, en esta gran fiesta del Buen Pastor, el pastor que conoce a sus ovejas. Vamos a tener este momento para poner esa intención muy particular por todos los pastores, por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, por todas las familias, por todos los que tenemos servicios y responsabilidades en la sociedad. También, en segundo lugar, por la 57 Jornada Mundial, por la oración, por las vocaciones al sacerdocio, vida religiosa, misionera, la vida laical, matrimonial, la vida de la soltería y la vocación universal a la santidad. Tenemos entre nosotros al seminarista Salvador Israel Salguero, seminarista introductorio de San José de la Montaña,
nuestro seminarista de la parroquia Cristo Salvador, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Con alegría vamos a cantar el cántico de gloria a nuestro Padre Dios. Ore. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde
le ha presidido la fortaleza del pastor, el que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El apóstol Pedro pregona que Dios constituyó a Jesús Señor y Mesías. Reconocer a Jesús muerto y resucitado como Señor y Mesías lleva a la conversión de fe en Él y al bautismo en su nombre. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 entre la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Les pido que acepten sus palabras. Y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A las palabras del Salmo 22 responderemos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa y despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Segunda lectura tomada de la primera carta de Pedro, capítulo 2. En su primera carta, San Pedro nos recuerda que hemos sido salvados por Cristo Jesús. Por sus llagas hemos sido curados. Pero se vale de la figura del buen pastor para decirnos: andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guarda de sus ovejas. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia.
cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 10. En el texto de San Juan, que a continuación escucharemos, denuncia a los pastores que no entran por la puerta del aprisco, ladrones y falsos pastores, y destaca el buen pastor, quien es el que conoce y llama a sus ovejas por su nombre. Nos ponemos de pie y cantamos. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Cantad al Señor, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su le ha dado la victoria, su santo brazo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a ti. Todo un proceso desde la resurrección del Señor
podríamos decir, del domingo de resurrección. En estos domingos hemos estado reflexionando lo que es para nosotros etapas o procesos del querigma de Jesús resucitado, como hemos escuchado en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en la lectura de San Juan, evangelista y apóstol. Vamos hoy a poner también una intención muy especial de una de las parroquias de nuestra vicaría, Monseñor Luis Chávez y González, la parroquia del Buen Pastor de San Ramón, por el cura párroco Padre Carlos Peraza, sus colaboradores. Una parroquia que lleva siempre un trabajo, un proceso. Ante esta situación que estamos viviendo, creo yo que el Padre tendrá algunos representantes del pueblo. Nos unimos hoy nosotros como esa comunidad vicarial, como esa iglesia particular, la arquidiócesis, uniéndonos a ellos. También hoy es la 57 Jornada Mundial por la oración por las vocaciones que la Iglesia Universal nos da a través del Espíritu Santo, esos dones, esos carismas, talentos, como es la vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, la vida consagrada, la vida misionera, allende, la vida de todos los laicos comprometidos, la vida de los matrimonios y la vida a la soltería, pero también hay una vocación muy universal, la santidad. Quisiera retomar algunas palabras que hoy el Papa Francisco nos ha dirigido en la misa allá en Santa Marta, pero también nosotros en las lecturas que hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles, en la carta de San Pedro y el Evangelio de Juan. El Papa hace ver y él hace como una llamada para todos, para la humanidad, la oración por todos los sacerdotes del mundo y los médicos que dan su vida, que son también esos pastores de la vida, de salvar la vida. El sacerdote también tiene una función y es también salvar la vida y el alma del bautizado o del cristiano. El Papa hace recordación que Jesús es el buen pastor que escucha el rebaño, lo guía, lo cuida, y la grey sabe distinguir entre los pastores y los bandidos, como dice el texto de San Juan capítulo 10. Por ellos el rebaño confía
en el buen pastor que es Jesús, o sea, la huella del Maestro de Nazaret. Para cada uno de nosotros, al hablar de la huella del Maestro, estamos recordando cómo Jesús, si vemos cuando inicia el llamado que hace a los primeros colaboradores, a Pedro y a Andrés, a Juan y a Santiago, Él les dice: les haré pescadores de hombres. Por eso hoy toca el Papa en este cuarto domingo del Buen Pastor, Día Mundial de Oración por la Vocación. Gracias a Dios en todo el mundo y hoy especialmente en nuestra arquidiócesis, en toda la provincia de El Salvador, hoy nosotros en nuestra parroquia, tener un seminarista, Salvador Israel, que está iniciando en la introducción en el seminario. Por eso el Papa pide que oremos por la vocación. Por eso durante estas 3 semanas, después de la resurrección del Señor, la Iglesia hoy, en este cuarto domingo de Pascua de Resurrección, la figura del buen pastor, esto, dice el Papa, me hace pensar en tantos pastores que en el mundo dan su vida por los fieles. Nosotros tenemos un pastor fiel, San Óscar Arnulfo Romero, el venerable beato Padre Rutilio Grande y sus compañeros mártires, Manuel y Nelson Rutilio, y los demás mártires de nuestra iglesia salvadoreña, las religiosas misioneras de Cleveland y de Maryland, de muchos campesinos, de obreros, de estudiantes, de médicos, etc. También dice el Papa, pienso en otros pastores que se preocupan por el bien común, como son la gente que están en la primera fila, los médicos, las enfermeras, los voluntarios. Se habla de estos médicos que hacen, pero hay que tener en cuenta que solo, dice el Papa, menciona Italia, han fallecido 154 médicos en un acto de servicio, de salvar la vida a aquel enfermo. El ejemplo de estos pastores, como los sacerdotes y pastores como médicos, nos ayuden a cuidar el santo pueblo fiel de Dios. Por eso la acción de gracia de estos años también, dice el Papa, 50 años de celebrar la Eucaristía en directo desde la capilla de Santa Marta, desde el 9 de marzo. Él está poniendo toda una memoria histórica, cómo comenzó esta situación de esta pandemia. Es un signo de la cercanía del Papa Francisco al pueblo de Dios, que en muchas partes del mundo no puede asistir a misa debido a esta emergencia del COVID-19. El Papa hoy nos ilumina la palabra de Dios. En esa primera
Carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso del 20 al 25. En la que el apóstol Pedro dice que por la llaga de Jesús fuimos sanados. Jesús es el pastor que viene a salvar a las ovejas perdidas. Yo quisiera decirles a ustedes, familia que están en sus casas, en sus hogares, con sus hijos, con sus abuelos, sus padres, sus nietos. En la historia de la Iglesia, afirmó el Papa Francisco, han habido muchos falsos pastores que explotaron el rebaño porque querían dinero, una carrera, pero la Grey los conoce y buscan a Dios por sus caminos. Por eso el buen pastor escucha el rebaño, lo guía, lo cuida, y el rebaño sabe distinguir entre los pastores. No se equivoca. El rebaño confía en el buen pastor que es Jesús. Por ello, el estilo de Jesús debe ser el estilo del pastor, a olor de oveja. El buen pastor es gentil, tierno, no se defiende y tiene esa ternura que debemos tener nosotros como pastores. La cercanía, conoce a las ovejas por su nombre y cuida de cada una de ellas como si fuera la única. En este domingo cuarto, domingo de Pascua, debe ser un domingo de paz y de ternura, porque el buen pastor nos cuida. Como hemos escuchado en el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Jesús es el buen pastor. Y por eso cada uno de nosotros debemos confiar en Jesús. Es el pastor que está pendiente de todos nosotros. El pastor que realmente conoce las realidades, así como nuestro pastor San Óscar Arnulfo Romero, en su tiempo, preocupado por los enfermos. Me recuerdo allá en el hospitalito La Divina Providencia. Y por esa razón el pastor debe de estar pendiente de todo. El pastor no es un administrador, debe ser el pastor que va acompañando al que sufre, al que está pasando necesidad. Por eso vemos en el capítulo 10 de San Juan que hemos escuchado, se presenta como el pastor, en efecto, no solo el pastor, sino la puerta por la que se entra en el rebaño. Y esa puerta es Jesús. Tras la huella del Maestro, Jesús es el pastor. Todos los que vinieron y no entraron por la puerta se convierten en ladrones o bandidos. Quería aprovecharse del rebaño. ¿Cuántos falsos pastores? ¿Cuántos pastores son asalariados, que no les importa las ovejas? Debemos preguntarnos nosotros como pastores, ¿qué clase de pastores somos nosotros? ¿Asalariados? ¿Somos pastores administradores? ¿O somos pastores
olor de oveja. El acompañar a un pueblo se convierte en la palabra sinodal. El sínodo significa el acompañar al otro, al que tengo al lado. El pastor no debe de explotar al rebaño. No le interesaba la grey, sino solo hacer una carrera, tal vez fuera del contexto. Puede ser una carrera económica, política, social o una ONG. Pero el rebaño los conocía, siempre los conoció e iba a buscar a Dios en esos caminos. Pero cuando hay un buen pastor, hay un buen rebaño que sigue adelante, que continúa a pesar de los momentos que estamos viviendo, de esa desesperanza. El buen pastor, queridos hermanos, querido pueblo de Dios, no está mal. El rebaño confía en el buen pastor, confía en Jesús, el Maestro. Solo el pastor que se parece a Jesús da confianza al rebaño, porque Él es la puerta y todos debemos entrar por la puerta, porque Él es el camino, la verdad y la vida. El estilo de Jesús de Nazaret debe ser el estilo del pastor y no hay otro. Pero también Jesús es el buen pastor, como dice el apóstol Pedro en esa lectura: sufrió por ti, dejándote un ejemplo para que sigas las huellas del Maestro, para que sigas sus pasos. No cometió pecado y no encontró engaño en su boca. Fue insultado, no rompió con insulto, fue manso y humilde de corazón. No amenazó con la venganza. Uno de los grandes signos del buen pastor es la mansedumbre. Es la mansedumbre del buen pastor, es manso. Un pastor que no es manso no es un pastor bueno. Tiene algo escondido interiormente, porque la mansedumbre se muestra tal cual es, sin defenderse. Hermano, por el contrario, el pastor es tierno, debe tener una ternura, paciencia. Esa ternura nos lleva a la cercanía, es consolar a la oveja que está herida. Conoce a las ovejas una a una por su nombre, cuida de cada una como si fuera la única, hasta el punto de que cuando llegan a casa después de un día de trabajo cansado, se da cuenta de que le falta una. Sale a trabajar otra vez para buscarla. La lleva consigo, la lleva en sus hombros. Es una escena muy principal. Este es el buen pastor. Este es Jesús, el Maestro. Este es quien nos acompaña en el camino de la vida. Y esta es la idea del pastor. Y esta idea del rebaño, las ovejas, es una idea pascual. Por eso, hermanos, pueblo de Dios, es la iglesia en la primera semana de Pascua canta ese hermoso himno para los recién bautizados. Estos son los nuevos corderos, el himno que escuchamos al comienzo de la misa.
es una idea de comunidad, de ternura, de bondad, mansedumbre. Es la iglesia que quiere Jesús. Él cuida de esta iglesia. Que este domingo, hermanos, sea un hermoso domingo, un domingo de paz, un domingo de ternura, de mansedumbre, porque nuestro pastor nos cuida a todos. Podríamos decir hoy todos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Pongámonos de pie. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha confiado al cuidado de Jesucristo, su Hijo, el buen pastor. A la oración universal responderemos: Pastor bueno, escúchanos. Pastor bueno, escúchanos. Para que el Papa, los obispos y todos los que tienen alguna misión pastoral sigan las huellas de Cristo, que está en medio de nosotros como el que sirve, roguemos al Señor. Pastor bueno, escúchanos. Para que los gobernantes, en sus deliberaciones y decisiones, estén siempre atentos a las necesidades de su pueblo, recogiendo sus justas aspiraciones, roguemos al Señor. Pastor bueno, escúchanos. Para que nuestros jóvenes y los de los países de misión que no tengan miedo a ser llamados por Dios y siguiendo el ejemplo de los apóstoles, respondan con firmeza y confianza a la vocación, roguemos al Señor. Pastor bueno, escúchanos. Para que todos nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Pastor bueno, escúchanos. Para que todos nosotros sigamos con plena fidelidad y confianza a Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro auténtico pastor y que solo por Él podemos llegar al Padre, roguemos al Señor. Pastor bueno, escúchanos. Oremos, hermanos, por todos los jóvenes del mundo entero, especialmente estos jóvenes que están preparándose, espero, a esa jornada mundial de la juventud en Portugal. Dios mediante, ha pasado toda esta tormenta. Jóvenes, no se desanimen, tengan fe y confianza. Él tiene la última palabra. Por eso Él dice: sin mí no pueden hacer nada. Sigamos orando, confiando en el buen pastor que les ama a ustedes, jóvenes. Por eso dice
la exhortación que el Papa escribió en la clausura del sínodo. Cristo vive, joven, y vive en el corazón de ustedes. Oremos. Pastor bueno, escúchanos. Por nuestras familias, hogares, por ustedes, hermanos, que se encuentran en sus casas, oremos. Pastor bueno, escúchanos. Escucha, Señor, que tu bondad y tu misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida. Haz que lleguemos a los pastos eternos. Condúcenos por tu Hijo Jesucristo, pastor y puerta del rebaño, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres a paz. Saber saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, la sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría y prosiga en nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo que se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, sana. Dios está en los cielos y la tierra, de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige la mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, y con San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, José Luis, al Monseñor el Cardenal Gregorio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, y especialmente recordamos a Zoilita Sánchez, a Julio Adonai Rosales, a Narcia Celada y también a María Goretti Dávila, y también a las hermanas de Merino, Rosa Christopher, Francisca, Virginia, María Cristel y a Andrea, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para esto. Jesús, el buen pastor que dio la vida y se entregó por amor a sus ovejas, ha resucitado. Cuerpo de Cristo. 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 Si escuchas la voz del viento llamando sin cesar, si escuchas la voz del tiempo mandándote esperar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Si escuchas la voz de Dios llamando sin cesar, si escuchas la voz del mundo queriéndote engañar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. El trigo ya se perdió, creció de nada sirvió, y el mundo pasando hambre de Dios. La decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos, a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Démosle un buen aplauso al buen pastor. Confiemos en Él porque Él es el que nos conduce a las aguas
¿verdad?, limpias, ¿verdad? Y Él es el que nos ha dicho, Él es el camino, la verdad y la vida. Y oremos por todas las vocaciones, especialmente nuestros seminaristas, Salvador Israel Salguero, y los demás seminaristas de nuestra provincia de El Salvador y del mundo entero, por todos los religiosos y religiosas y misioneros allende, por los laicos comprometidos, por los jóvenes, que es el hoy de Dios de los jóvenes. Jóvenes, siempre les digo, Dios llama y uno responde a ese llamado. Pasen un buen día, este fin de semana, este domingo especial del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Así como dio la vida Jesús en la cruz para redimir nuestros pecados, así también San Óscar Romero y los mártires también dieron su vida, ¿verdad?, para que nosotros diéramos testimonio de la vida de ellos por su fe, porque ellos supieron ser como el pastor que ha dado la vida por las ovejas. Cantemos. Primero un gran aplauso para nuestros buenos pastores, Padre Joaquín, Padre Juan y Padre Jack. Un aplauso, muchas gracias por cuidar a su rebaño. Dios le bendiga. Muchas gracias. Cantemos. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo y con gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré.